Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar una vez más en esta edición digital del Ohio SBDC totalmente en español. Este programa está dedicado para traer información y recursos esenciales para el éxito de las pequeñas empresas. Como si no me conocen, mi nombre es Pamela Álvaro y soy asesora de negocios del SBDC. Siempre me gusta comenzar esta sesión hablando un poquito del SBDC para las personas que no nos conocen y lo voy a hacer muy brevemente. El SBDC por sus iniciales en inglés, el Small Business Development Center, en español, el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios. Somos una entidad de desarrollo económico. Básicamente, nuestro objetivo es que los pequeños negocios sean exitosos y sean prósperos. Desde el 2004 estamos ubicados físicamente y formamos parte del Columbus State Community College. Nos pueden encontrar físicamente ahí dentro del campus. Eh, mm, Atendemos el centro de Ohio, por supuesto, incluyendo el condado de Franklin y 8 condados alrededor, incluyendo Delaware, Madison, Union, Logan y un par más que no recuerdo en este momento, pero son los 8 condados alrededor del condado de Franklin. El SBDC, para quien no nos conoce, es una red nacional de 1,000 centros. Aquí en el estado de Ohio somos 25 centros. Solo 3 centros en el estado de Ohio en este momento ofrecen asistencia en español, Cleveland, Cincinnati y ahora el centro de Columbus. ¿Qué hacemos? Nosotros ofrecemos asesoría y consultoría sin costo a los pequeños negocios en cualquier etapa del negocio. Sea que solamente tienes una idea y estás por arrancar, ya tienes el negocio y te quieres expander, o ya estás en la posición que quieres vender tu negocio y retirarte. En cualquier etapa de tu negocio puedes venir con nosotros y te asesoramos. Adicional, en nuestro centro ofrecemos asesoría en exportación y, como les mencionaba, la asesoría en español. Y bueno, para entrar en tema, el día de hoy quiero agradecer a la abogada. ¡Ay, me salté! Rápidamente. Ofrecemos asesoría gratuita y confidencial y capacitación. Y para entrar en tema, le doy la bienvenida a Sandra Carrillo, la abogada que el día de hoy nos acompaña. Sandra, te doy la bienvenida. Déjame, te doy ahí estás, para que te Ok, conozcan. sí, gracias por la invitación y por estar aquí el día de hoy. Estoy muy contenta de poder unirme a ustedes, responder a preguntas, o compartir información educativa al respecto de trámites legales y negocios. Así es que Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Sandra. Sabemos que tu agenda es muy, muy apretada y de verdad te agradezco que hayas tenido este espacio para dedicarlo al SBDC y hablar un poco de este tema tan importante y tan interesante para los pequeños negocios. Ujú. Antes de comenzar, esta es una sesión en vivo. Tenemos gente registrada. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, trataremos de irlas contestando durante la sesión. Les pediría que por favor lo pongan en el chat y conforme vayamos platicando vamos a tratar de ir contestando esas preguntas. Y bueno, para empezar, Sandra, algo súper básico. Quiero empezar con lo más básico. Sabemos que leyes abarca muchos aspectos. ¿Nos quieres contar en qué te especializas tú, tu empresa, Carrillo Law? ¿A qué se dedica o en qué se especializa? Bueno, en el término de negocios, ayudamos a establecer negocios, contratos, acuerdos operativos, todos esos tipos de detalles. Y fuera de eso, pues obviamente los litigios que llevan a cabo con negocios. Y dependiendo del negocio, va a depender qué tipo de litigio es. A veces es recuperación de trabajos no pagados, a veces son litigios al respecto de viviendas y cosas así. Va a depender mucho del tipo de negocio que sea, y diferentes trámites que se llevan a cabo dependiendo del negocio. Pero sí, los podemos ayudar desde iniciar y a litigios que vayan a resultar.
Cuando hablas de litigio, ¿te refieres como a la representación? Representación formal en la corte, Ah, ok. como en la tribunal, cuando estamos iniciando una demanda o han sido demandados, sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, para entrar en tema específico de los negocios y Ujú. hablando de las estructuras legales, ¿qué es lo más básico cuando estás pensando en abrir un negocio o en emprender? Eh, Desde mi punto de vista, o bueno, se sabe que hay dos puntos importantes desde el aspecto legal cuando escoges tu estructura. Una es la fiscal y otra es la legal. Ujú. Háblanos tú de esa parte legal. ¿Por qué tengo que definir perfectamente bien desde el inicio mi estructura legal? Más que nada es muy importante seleccionar una estructura legal formal, ¿verdad? Para limitar los daños que uno tenga que responder con bienes personales, ¿verdad? Porque por la mayor parte de las estructuras legales, ¿verdad? Hablando con compañías de Limited Liability Companies, como se llaman en inglés, o la El LLC, sí. Ujú, o como corporaciones o otro tipo de entidades van a limitar la estructura o los daños a simplemente la compañía y no a mis bienes personales, que es algo muy importante, ¿verdad? ujú, Hablando de cosas que pudieran pasar. Obviamente está la estructura que es como un sole proprietorship, donde una ujú. persona tiene, digamos, trabaja por Cuenta propio propia. nombre. Ujú. Ujú, ujú. Y si no hace, realmente no hacen registraciones y simplemente trabajan por cuenta propia y corren muchos riesgos si es que algo llegara a pasar, no tienen aseguranza, no tienen las cosas que puedan proveer alguna indemnización, entonces tienen que responder con los bienes personales. Pero sí, Ok. más que nada lo importante es de poder limitar. Separar. Ujú. Correcto. Sí, porque haz de cuenta que cuando yo hablo con las personas, hablo mucho de que una compañía suele ser como una persona invisible que está con nosotros en el cuarto, ¿verdad? Ujú, Somos yo, el cliente y la compañía, ¿verdad? Y cómo es que esa compañía va a funcionar, dependiendo el tipo de compañía, va a depender de qué tan estructurada va a querer hacer, ¿verdad? La mayor parte de las personas hoy día acuden a lo que es a crear una LLC. ujú, Por muy fácil, es lo más sencillo. No hay muchos requisitos al respecto de anuales o que comité de directivos o cosas así, comparado con una corporación corporación. que Ujú, sí requiere, por ley, se requiere tres miembros del grupo de directiva. ujú, Que es ujú, el presidente, secretario y tesorero. Obviamente, si hay menos miembros en la corporación, se puede ajustar, pero la corporación también tiene requisitos anuales de que ujú, se tienen que reunir anualmente, tienen que tomar registro ujú. de la junta, de qué se habló, decisiones que se tomaron y todo eso. Entonces es un poco más complicado. Y entonces es muy importante que las personas se informen bien de las estructuras y qué funcionaría mejor dependiendo del negocio que vayan a emprender. Ok. De acuerdo a tu experiencia, ahorita comentas, sí es más complejo tener una corporación por los requisitos que la ley te pide. En tu experiencia, ¿qué tipo de negocios son los que tienen que ir o les conviene más tomar esta estructura corporativa? ¿Tienes algún ejemplo que tú digas, estos o a lo mejor es de acuerdo a la venta que estén haciendo, o en qué momento es cuando tengo que tomar esa decisión? Si solamente soy un LLC porque soy una empresa pequeña, o estamos hablando de tengo que tener determinado número de empleados, o en qué momento yo decido si me voy por una corporación o mejor un LLC que es más flexible. Yo dijera que realmente depende de dónde vienen los ingresos para emprender el negocio, ¿verdad? Y eso es una cosa que influye mucho al respecto de cómo es que se va a estructurar la compañía, ¿verdad? Si yo solo soy yo y yo estoy poniendo una cierta cantidad de mi dinero,
Entonces, pues mucho más fácil hacer una LC, porque solo soy yo, me quito los requisitos y todo eso. Pero cuando estamos hablando de una corporación, es de que hay lo que se llaman shareholders o personas que tienen algún interés en la compañía a pesar de no ser empleados, o formar parte de la comité directiva. Entonces, los shareholders suelen pagar como un crédito que digamos, Ujú, para formar parte de la compañía. de la compañía. Entonces, esos créditos a veces se venden muy baratos, a veces se venden muy caros y entonces va a depender de eso y de cómo es que van a recibir el dinero. A veces llegan tan grandes como a hacer, como ingresar en lo que es las inversiones, ¿verdad? En un Ajá. IPO y todo eso. Entonces se vuelve aún más complicado así. Entonces realmente va a depender, para mí, en lo que yo estoy hablando con clientes, hablamos de que de dónde viene ese dinero. ¿Verdad? Ujú. Porque entre más personas van a contribuir porque van a tener un granito al respecto de esta compañía, entonces tal vez una corporación sería más adecuada. Correcto. Ok. Justo estás tocando el siguiente tema que quería hablar contigo y son los socios. Cuando estamos pensando en emprender y lo hacemos nosotros solos, pues es una decisión que solamente tomo yo y yo decido si trabajo como sole proprietorship o a lo mejor tomo la estructura legal el sí porque es flexible, pero me separa mi responsabilidad, ¿no? Y hasta ahí estoy bien. Pero, ¿qué pasa cuando traigo un socio? Y creo que esto es algo muy común en los pequeños negocios. Un socio más, dos o tres. ¿Qué recomiendas aquí? Porque se ve muy común que yo ya empecé hoy mi negocio y mañana quiero invitar a alguien y a veces no quedan en papel. Eh, Creo que bueno, esto yo lo veo muy común y seguramente más tú. ¿Qué Sí, sí, sí. recomendación das aquí, Sandra? Bueno, yo siempre recomiendo poner todo por escrito, ¿verdad? Todo lo que se puede comprobar en escrito, no hay ningún desacuerdo, ningún malentendido si está por escrito, ¿verdad? Entonces, un acuerdo operativo es muy esencial al respecto de cualquier estructura legal que vayan a tener. Obviamente con corporaciones ya viene siendo otros tipos de documentos, pero realmente algo por escrito, hablando de qué son los acuerdos entre las personas que forman parte de la compañía. Porque sí, yo lo he visto muchas veces que la gente dice, oh, yo tengo un porcentaje con esta compañía o yo formo parte de esta compañía y le digo, ok, qué bueno, tienen un acuerdo operativo. No, no, es mi compadre. Mi compadre me dijo que esta es compañía de nosotros y luego entramos a lo legal. Pues, ¿quién realmente es el dueño de la compañía? ¿Quién la registró? ¿Quién es el agente? ¿Quién maneja las cuentas bancarias? ¿Quién tiene autoridad para entrar en contratos por parte de la compañía? Entonces, es ahí donde a veces también hay desacuerdos, ¿verdad? Correcto. Se pelean algún desacuerdo en cómo se está haciendo la distribución de las ganancias o los gastos que se están haciendo. Y entonces es por eso muy importante de indicar en un acuerdo operativo que se va a llevar a cabo. Hoy día, mucha gente con la situación política que tenemos, Ujú. muy preocupados con los negocios y qué van a hacer y qué cartas de poder y todo eso. Y realmente para los negocios, hablando de LLCs, si tienen su acuerdo operativo, eso a veces soluciona el hecho, ¿verdad? Especialmente hablando de que hay compañías donde hay más de una persona. Ya si es una persona, hay que hablar y planificar de otro modo. Pero el acuerdo operativo va a indicar todo eso. Otra cosa que las personas a veces no captan es un divorcio o la muerte de alguien, Ujú. ¿verdad? Ujú. Si realmente forman parte de una compañía, la muerte o el divorcio puede venir a llegar a terminar la compañía, porque Claro. dependiendo, ¿verdad? Los acuerdos operativos, a veces, como en un ejemplo, en un divorcio, se divorcian, la
la otra persona tiene el derecho de 50% porque no hubo un acuerdo antinupcial o postnupcial o algún acuerdo operativo. Tienen que darle, digamos, un ejemplo, $50,000 y la compañía realmente no cuenta con esos $50,000. Tienen que encontrar cómo sacar el dinero, préstamo o de en alguna otra forma para poder liquidar esa deuda. Claro. Y bueno, creo que eso es desde el punto de vista como propietario, ¿no? Pero si como socio, como bien lo dices ahorita, soy socio de mi compadre, pero no estoy en el acuerdo. Y si llego a faltar, mi esposa va a pensar que va a tener participación en ese negocio, pero realmente no, porque no hay nada por escrito, ¿no? O sea, creo que se tiene que ver desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista pues de los dos socios, ¿no? Los beneficios Ujú. de los dos. O sea, si no estoy en el papel y si yo en algún momento quiero, eh, pues heredar eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer si no está por escrito? Entonces, o sea, creo que desde los dos puntos se tiene que abordar y se tiene que considerar. O sea, si yo estoy invitando a alguien como socio y esa persona, si va a aceptar, creo que tiene que también motivar el que haya este acuerdo y que quede por escrito. Sí, Voy a claro que sí. aprovechar, tenemos una pregunta de Jesús. Dice, si tengo una LLC de un solo miembro, ¿es necesario tener un acuerdo operativo? Eso ya viene siendo como una decisión personal, ¿verdad? Siempre es recomendado tener un acuerdo operativo. Y dos, por lo general, si uno está solicitando préstamos, como el SBA, Ujú, diferentes tipos de préstamos, sí requieren un acuerdo operativo al respecto de lo que es la compañía. Entonces, decisión personal dependiendo qué es lo que vaya a hacer ahí, pero si no va a tener un acuerdo operativo, entonces necesita tener por mínimo un plan de continuación al respecto ujú. del negocio, pensando en alguna discapacidad, ¿verdad? Repentina, O de pronto fallecimiento, como bien lo decías. fallecimiento o cosas así. Entonces, si no va a tener el acuerdo operativo, entonces por mínimo eso para que usted tenga un plan sobre qué es lo que va a pasar con su negocio, porque realmente si usted es el único miembro de su compañía y alguien más va y no está autorizado en las cuentas bancarias, no pueden sacar dinero, no pueden hacer ningún movimiento. Y hace falta entrar lo que es, dependiendo si tiene testamento o dependiendo qué planificación patrimonial haya hecho, va a Ujú, dictar si es que hace falta acudir a la corte testamentaria o no, o qué procesos se pueden hacer. claro. Entonces, un plan de continuidad sería recomendable, si no el acuerdo operativo de un solo miembro. Antes de continuar, esperamos que se resolvió tu pregunta, Jesús. Si tienes otra pregunta, siéntase con la libertad de poner preguntas en el chat y las iremos respondiendo. Solo quería complementar lo que decías, de que el acuerdo operativo determina la participación de los socios, no solo financiera, también participativamente, ¿no? O sea, quién va a hacer qué. Ujú, Y deja bastante claro cuáles son las responsabilidades administrativas, financieras de cada uno, y cuáles son las proporciones o las participaciones dentro de la empresa, si van a ser partes iguales o si uno va a ser 80 y si otro va a ser 30, perdón, 80-20. O sea, es un documento que estructura cómo va a operar tu negocio cuando tienes más de un socio. ujú. Pero esto solamente no es importante en el aspecto legal, sino también en el fiscal, ¿verdad? Sí, 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 así es. Así como estabas indicando con lo que las distribuciones de las ganancias y cómo es que van a operar y si va a entrar una nueva persona, que va a ser como digamos, el ganche que va a poner esa persona para poder entrar, va a haber o no va a haber. Hay ciertas personas que realmente trabajan en el negocio, esas personas van a recibir algún sueldo más aparte de las ganancias o simplemente están trabajando que digamos gratis y las ganancias se están dividiendo de algún otro modo. Entonces sí, muy importante al respecto del tema fiscal y al igual hablando como de impuestos en cómo es que se reportan las ganancias, ¿verdad? Correcto. Entonces, por lo general, un sole proprietorship o sea, trabajar por cuenta propia
propia o establecer una compañía LLC, las ganancias y las cosas de impuestos se reportan directamente en los impuestos de cada persona individual, pero ya una corporación tiene que reportar sus ganancias como Los propios, corporación, más aparte las correcto. personas que reciben dinero, ya sea por shareholders, porque tienen un interés en la compañía o de Ujú, algún otro modo también. correcto. Em, hablando de... ay, un espasmo. No te preocupes, no te Hablando preocupes. de cuando tengo los socios y la parte fiscal, esto es importante. Si no tenemos el socio en este acuerdo operativo y no está descrito, como bien lo dices, las ganancias, si va a haber sueldos de por medio, normalmente esto sale cuando, a un año después, cuando voy a hacer mi declaración de impuestos y entonces no tengo cómo justificar o cómo voy a distribuir justamente estos salarios o cómo se distribuyeron esos salarios y esas ganancias. Entonces, quiero súper recalcarlo porque creo que es algo muy común. El acuerdo o de operaciones te resuelve y te ayuda en muchos aspectos, los legales y los fiscales. Súper importante, sobre todo si tienes socios. Hablamos ahorita ya de dos documentos que son importantes, el acuerdo de operaciones y hablabas del plan de continuidad. ¿Qué otros contratos o documentos tú recomiendas o crees que son importantes que un empresario debe de tomar en cuenta? ¿Algún contrato o documento básico? Realmente va a depender del, del tipo de compañía que vaya a tener, ¿verdad? Ujú, Obviamente, dentro de la comunidad hispana hay muchas compañías de construcción. Entonces, obviamente, teniendo algún contrato con el contratista, por lo general los contratistas suelen tener sus contratos y obviamente provean eso antes de iniciar algún trámite, pero a veces pasa y yo lo veo que dicen, no, pues me extendieron trabajo y yo por trabajar se me hizo bien el precio y me fui, hice el trabajo y ya no me pagaron. ujú. Y entonces siempre es, ¿dónde está el contrato? No, pues no ¿Dónde firmé está? contrato. Y Ujú, entonces si el contratista no está proveando un contrato, uno puede tener un contrato y decir, oh sí, yo con gusto te hago este trabajo, pero aquí está mi contrato. Igual el contrato es básico al respecto de los acuerdos entre el contratista y subcontratista. ¿Cuándo es ujú, que se va a pagar? ¿Se paga cada 15? ¿Se paga cada 30? ¿Hace falta remitir una factura? ¿O simplemente se habla de que este es el trabajo, este es el costo que te vamos a pagar y tú verás si haces el trabajo dentro de ese dinero o no? Entonces es muy importante al respecto de eso. Al igual, dependiendo, ¿verdad? Si hay empleados, ujú. ¿verdad? Pólizas, un manual de pólizas y procedimientos para los empleados. Ok. Y si, obviamente, si estoy tratando de pensar, si están procesando tarjetas de crédito, informes al respecto de tarifas, ¿verdad? No sé si cuántas personas manejen las tarjetas de crédito, pero por lo general siempre hay un cobro en utilizar las tarjetas de crédito. Hay compañías que lo pasan al consumidor. ¿Verdad? Entonces es donde uno va y dice, no, te vamos a agregar el 3%, el 5% por procesar con tarjeta de crédito. Hay otras compañías que asumen eso, ¿verdad? Pero si lo vas a Ujú. pasar hacia hacia Ese el tipo. consumidor, hace falta dejarle saber al consumidor al Ok. respecto de eso. Entonces, realmente va a depender de los tipos de Del tipo trabajos de negocio. que Ok. tienen. Ok. Tocabas ahorita un tema, creo que también importante, em, y seguramente tú lo ves muy común y por eso lo dices. Em, Me subcontrataron y yo dije que sí, hice el trabajo y no me pagaron. Y, o sea, quiero dejarlo claro, ya lo mencionaste. Si el que me está contratando no me da un contrato, entonces yo puedo hacer mi propio contrato para que esa persona se responsabilice del acuerdo al que llegamos, ¿correcto? Sí, así es. Ok, Sí. perfecto. Siempre es recomendado tener algo por escrito
y realmente, o sea, si los dos quieren firmarlo bien, pero realmente el contrato simplemente tiene que ser firmado por la persona de quien se va a recuperar el dinero, ¿verdad? En este caso, si yo soy subcontratista, voy a solicitar que el contratista me lo firme. Claro, Am, por supuesto, de con quién estoy llegando, de con quién estoy haciendo el acuerdo, ujú, básicamente. ujú, Ok. Hablando de estos acuerdos, ¿no? Esto es entre dos negocios, ¿no? Yo, como contratista, te estoy subcontratando para que me ayudes a terminar un trabajo. ¿Qué pasa cuando, si tengo un cliente, si es un cliente comercial, digamos, mi empresa es de servicios y le ofrezco un servicio a otro pequeño negocio. Creo que ahí, cuando hablamos de esta relación entre negocios, creo que tengo que ofrecer ese contrato para hacerlo formal. ¿Estoy bien? Eso es la recomendación, sí, Ujú, porque va a haber algo formal por escrito al respecto ujú, de qué es el trabajo, cuánto se ujú. va a pagar, Las qué son las condiciones. expectativas, y todos esos detalles. Sí, entonces para mí ideal tener un cliente que venga y diga, sí, yo tengo mi contrato, este es el contrato. ¿Verdad? Claro. Ahora entramos en problemas a veces de que la gente hace sus propios contratos y a veces no son lo suficientemente detallados al respecto de de los requisitos o de lo que va a ser, ¿verdad? Se indica de que se va a pagar tanto dinero, pero no hay indicación de cuándo. ¿Verdad? Ok. Es al terminar el trabajo, es dentro de 15 días de recibir la factura, 30. Ujú. Entonces, es siempre como abogada, siempre los detalles. Nosotros vivimos en los detalles y eso Claro, importa. claro. Muy bien. Eso cuando hago este tipo de transacción un poco más, digamos que comercial. Cuando, cuando tengo un cliente, digamos, un cliente residencial, mi negocio es de servicios también y me contratas para que vaya a pintar tu casa o a limpiar tu casa. Normalmente no se usan contratos, ¿no? Porque a lo mejor como residente digo, no, no me voy a amarrar con alguien. Pero se usan este tipo de acuerdos que se llaman políticas de servicio o términos y condiciones. ¿Tú los recomiendas? ¿Son buenos? ¿Me protegen? ¿Qué me puedes decir de este tipo de documento que no es un contrato, pero por lo menos establece ciertos parámetros? Sí, o sea, nuevamente, entre más que pudiera ser todo por escrito, mejor, ¿verdad? Entonces, si hay ciertos requisitos, sí, incluirlo. Por lo general, algún estimado, algún correo electrónico, algún mensaje de texto indicando, ok, esto es lo que hacemos. A veces trabajos requieren, ¿verdad? Las personas quieren presumir el trabajo que han hecho, y quieren tomar fotos. ¿Han hablado eso con la persona, con el consumidor? ¿Están de acuerdo? Porque hay personas que son muy privadas, no Correcto. quieren fotos de sus casas, ya sea por dentro o por fuera. Entonces, ¿han hablado de eso? ¿Es permitido? Entonces, sí, en algún modo, si es que no quieren hacer un contrato, pero hablan sobre algún precio fijo, la recomendación sería ponerlo por escrito, de en algún modo, correo electrónico, mensaje de texto. Oye, hablamos de que te voy a limpiar tu casa tal día, van a Ujú, ser tanto el costo, y aquí te mando unos informes sobre mis pólizas, ¿verdad? Y ya. Entonces, es muy importante porque por lo menos así se le dio aviso a la persona y si hay ujú, un problema, entonces es en ese momento donde la persona debería decir, oh, no estoy de acuerdo con esto, o fíjate, quiero que se incluya esto y ujú. esos detalles, ¿verdad? Entonces abre una conversación al respecto de alguna modificación y nuevamente si hay una modificación, ok, hablamos de esto y hemos acordado que vamos a incluir tal cosa por a costo adicional o vamos a incluir una persona adicional que va a incrementar Claro. el costo de tal manera. Pero sí. Claro, creo que incluso ahí en esta información se puede incluir las políticas de cancelación, ¿no? O sea, si me Ujú. cancelas antes de las 24 horas, pues va a haber un cargo o necesitas cancelarme antes de tanto tiempo, o sea, porque al final, pues tienes que defender de alguna manera tu trabajo, ¿no? O sea, porque si no, tú tienes tiempo de reagendar otro cliente.
no sé, o sea, creo que entre más cubras, más te proteges. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y a veces yo sé que por hacer las cosas fácil o no entrar en esas comunicaciones porque de pronto nos da pena o no sabemos cómo comunicarlo, expresarnos, a veces no lo hacemos, pero es muy importante, ¿verdad? Como emprendedores, perder esa Claro. pena. Y encontrar cómo hacerlo, ¿verdad? Si es una práctica en una conversación con algún familiar, alguna amistad, de tratar de ah, practicar qué es lo que se va a decir, qué se puede decir mejor, o hacerlo por escrito, ¿verdad? A veces Ujú. escribir las cosas es un poco más fácil porque Fácil. quita Ujú. la confrontación de tener una persona enfrente y la reacción y todo eso. Claro, ok. Bien, continuando con el tema de los empleados, hablabas de los empleados y creo que te referías al handbook o al manual de empleado, ¿no? O sea, es Ujú. bueno, o sea, pasando del tema de los contratos a la parte interna. Si tengo empleados, es recomendable tener un documento de estos, un manual de empleado, en donde, ¿qué? ¿Qué me recomiendas que tenga este manual de empleado para protegerme como empleador? ¿Qué me recomendarías ahí? Bueno, hablando del manual, obviamente hay ciertos informes de que se deberían incluir, ¿verdad? Cuándo es que tipo de tiempo pagado o no pagado, tiempo de enfermedades, las pólizas, cómo se llevan a cabo dentro de la oficina, si alguien necesita reportar algún, algún acoso laboral, algún Ujú, incidente, ujú, todos esos detalles entre el acuerdo del empleador con el empleado y los roles y las expectativas de cómo se van a llevar a cabo las cosas, ¿verdad? Entonces, los libros suelen, o sea, suelen ser algo extensivos, ¿verdad? Bastantes páginas porque estamos hablando de considerando bastantes cosas, ¿verdad? Un ejemplo es como si que las zonas a veces de que no violencia, no tolerancia a la violencia, no tolerancia al uso de drogas o consumo de alcohol. Todos esos tipos de detalles son importantes, ¿verdad? Y a veces es necesario tener pólizas como para examinar que las personas se sometan a comprobantes de alcohol o drogas, ¿verdad? ujú, Especialmente hablando como en la construcción, donde si uno viene intoxicado ujú, puede ujú. crear un problema, no tan solo para la persona, pero para los demás, ¿verdad? Ponen Claro. vidas en peligro. Requisitos de que, o sea, si trabajan en construcción y es una construcción que requiere como que cumplan con OSHA, ¿verdad? ¿Qué son Ujú, esos requisitos? Que si tienen las cosas que ocupan y si no las tienen, dónde van, a quién tienen que reportar, qué es lo que van a hacer. Entonces, muy detalloso, pero hablando de ese tema, sí quería compartir, muy importante, que el estado de Ohio se considera un estado de libre empleo, o at will, que dicen en ajá. inglés. Ajá. Entonces, eso significa que en el estado de Ohio no hace falta tener algún motivo por cual correr a la persona o irse del trabajo. Entonces, el empleador como el empleado está libre de decir en cualquier momento, me voy Me o te voy. vas, Ujú, ujú. sin tener alguna, Causa. sin tener, sí, una causa o algún motivo por para hacerlo. Obviamente, como todo en la ley, hay excepciones, Ujú, y correcto. entonces excepciones que existen es como un ejemplo es de que uno no puede discriminar en contra de la persona, como decir, oh, tú eres de una cierta religión y por eso te voy a correr, o tú eres de una cierta raza, o eres de ciertas creencias y que por ese motivo te voy a correr. No, no es permitido. Correcto. Tampoco, otro ejemplo es de que si es que el empleado llegará a avisar a las autoridades que algo está ocurriendo indebidamente, ¿verdad? Como un ejemplo, si es un trabajo de que están haciendo algo ilegal y lo reportan a las autoridades, causa una investigación. El empleador no puede correr al empleado por ese motivo, porque sería considerado como venganza en contra Ujú, del empleado.
entonces Ok. tampoco permitido. Pero un tema muy importante es asesorarse bien sobre si la persona realmente es considerada un empleado o un contratista independiente. Porque yo sé que con empleados vienen que hay que pagar cierto porcentaje de taxas, hay que quitar ciertos porcentajes para Medicare y que Ujú. tasas de interés al respecto de ingresos locales y muchas cosas que se tienen que hacer al respecto de lo que se dice el pago del empleado, ¿verdad? Payroll. Ajá. Entonces, a Ujú, veces las personas por no pagar o hacer el gasto adicional de una persona que lo haga o de un sistema que lo haga, ujú. o batallar con que ahora tengo este dinero que tengo que pagarle al Estado, a la ciudad, dicen, no, todos son contratistas Contratistas. independientes. Ujú. Y en ciertas situaciones sí es obviamente adecuado, pero Ujú. en muchas situaciones pasa de que las personas son categorizadas como contratistas independientes, pero realmente son empleados. Claro. Creo que eso tiene que haber una investigación, pero obviamente sí hay varios aspectos en donde los pueden catalogar como empleados. O sea, si trabaja para ti, si tiene un horario en específico, si tiene un uniforme, si tú le estás dando la herramienta, entonces no es un contratista, es un Ujú. empleado. Entonces, las autoridades te lo, te hacen que lo reconozcas como empleado, ¿no? Creo Sí, que es sí, a sí. donde queremos llegar. O sea, creo que es eh, categorizar adecuadamente a la gente que trabaja contigo. Si va a ser un contratista, que lo trates como un contratista. Y si es un empleado, en donde tú le provees uniformes, el horario, el cliente, las herramientas, pues bueno, creo que entonces tengo que tratarlo como tal, incluyendo el pago de la nómina, que es un cargo administrativo extra, pero me estoy protegiendo a la vez. Y bueno, entonces puedo utilizar este tipo de manuales de empleado porque entonces también me estoy protegiendo porque es mi empleado. O sea, creo que es una manera de organizar mi negocio y al mismo tiempo proteger el negocio, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Bien, entonces seguimos hablando de un poquito más sobre los empleados. Hablamos ahorita de la recomendación sobre tener un manual de propietario, si es un empleado, obviamente tocamos el tema de incluirlos en una nómina. Eh, el handbook es mi manual, cómo quiero que se comporte, cuáles son mis políticas, el contrato con el empleado. ¿Es uno diferente? ¿Es el mismo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, una es de que como les mencioné, el estado de Ohio es un estado de libre de empleo, ¿verdad? Entonces, por lo general, para contratar a un empleado no se requiere el contrato, ¿verdad? Simplemente se contrata a la persona por la descripción, la posición y el pago, ¿verdad? Y sí pueden haber documentos por escrito al respecto de eso, pero siempre la clarificación de que no está formando un contrato de empleo, ¿verdad? Pero sí, sí es permitido tener contratos de empleo, ¿verdad? Esa es una opción que uno tiene y entonces igual, muy detalloso al respecto de qué es la posición, pago, cómo se va a recibir, en qué términos, con qué frecuencia, qué es el trabajo que se va a hacer, qué es el término, ¿verdad? Estoy contratando a esta persona por 6 meses, un año, 2 años, y si es que van a haber pagos adicionales como bonos, o si es que hay otros términos al respecto. Entonces, si es que van a elegir tener un contrato de empleado, igual que sea detalloso al respecto de todos esos términos para que no haya ninguna confusión al respecto de el De la contrato, ¿verdad? contratación. Ujú. Ok. Este tipo de contrato se puede sustituir o es lo mismo cuando te dan espérame, se me fue el nombre, una oferta de empleo? ¿Es lo mismo? ¿Se considera lo mismo la oferta que el negocio te hace una oferta y tú la firmas de que la aceptas? ¿A eso se le considera como un contrato
o es algo diferente? Es algo diferente. Ok, Nuevamente, por lo general, la mayor parte de las personas al respecto de compañías, especialmente porque el estado es del libre empleo, la recomendación no es entrar en contratos, ok. ¿verdad? Sí, extender una oferta, ¿verdad? Hemos hablado de que sí hay todavía documentos al respecto de emplear a un empleado, ¿verdad? Se pone una descripción de la posición y se hacen entrevistas y hay documentación al respecto de todo eso. Y sí, se puede hacer una oferta por escrito, donde Ujú, sí solicitan que se acepte, pero nuevamente por lo general las personas están clarificando que no es un contrato de empleo. Eso ujú, obviamente asegura de que el hecho de que el Estado es libre empleo, ujú, entonces uno pueda correr a la persona a la decisión propia, o la persona también se puede ir. Ya con un contrato de empleo, va a indicar el término, ¿verdad? 1 año, 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años. ujú. Y qué es lo que va a pasar si es que esa persona de pronto se va y en qué términos, ¿verdad? Se Ok, está yendo de acuerdo y simplemente va a poner punto y final el contrato de a la empleo. relación. Ujú, Ujú. O es que me estoy yendo molesta y me dijiste que me ibas a dar trabajo por 2 años y solo trabajé 6 y me debes año y medio, ujú, ¿verdad? Son esas cosas que el contrato de empleo es muy diferente a lo ujú. que sería una oferta de, Ah, de de empleo. empleo. Ujú. Ok. Bien. Tenemos una pregunta también de Jesús. Dice, aquí no existen indemnizaciones por despido. ¿Eso es correcto? Y creo que a lo que se refiere es que, como tú dices, aquí en el estado es un estado de libre empleo. O sea, como te puedes ir, como te pueden correr y no te tengo que indemnizar o no te tengo que pagar una liquidación como en otros países, ¿no? Ujú. Creo que así es, ¿verdad? Sí, así es, sí. Suponiendo que es un empleo normal, así es, obviamente con ciertas excepciones, como mencionamos anteriormente, de que si están discriminando en contra de la persona, y hay diferentes modos de discriminar a base de origen, a base de género, a base ¿verdad?, de edad. A Ujú, veces ujú, pasa, uno no sí, piensa, pero a veces personas ya más de edad, a veces ya no les extienden trabajo, y cosas así. Entonces, hay diferentes motivos por cuál o excepciones por cuál puedan uno demandar ujú, porque hubo discriminación o algún acto ilegal al respecto. ok. En este caso, como empleador, ¿cómo me defiendo ante eso? ¿Con el handbook o cómo puedo yo eh, justificar que no fue un despido por alguno de estos casos, como discriminación? O sea, cómo lo haría? ¿Cómo me puedo proteger? Sí, y yo siempre, si se van con algo, recuerden poner todo por escrito y poner todo por documentación que puedan. Entonces, si hay una situación con un empleado, estarlo poniendo por escrito. Y a veces la gente dice, no, pues ya hablé con la persona, ya le dije, ya le llamé la atención. Pero oralmente, va a ser muy difícil poder comprobar qué es lo que se dijo, y cómo se dijo y qué era el problema, ¿verdad? Entonces, Ujú, siempre mejor todo por escrito, si es que no está cumpliendo con ciertos requisitos. Y es por eso que también muy importante tener una descripción o algún informe sobre el rol o el empleado, qué es lo que va a claro. hacer, ¿verdad? Ahorita quisiera hacer un ejemplo y dime si estoy bien. Supongamos, tengo una empresa de construcción, tengo empleados y tengo mi manual de empleado en donde les digo, a lo mejor construcción no es el mejor ejemplo porque a lo mejor subcontratas, pero bueno, digamos, yo les pido que no pueden acudir a laborar intoxicados, ¿no? Está escrito ahí y resulta que el empleado está acudiendo intoxicado. ¿Cómo puedo documentar eso? Simplemente puedo tener una reunión con esa persona y un testigo.
en donde pueda tomar una nota y que haya una persona que estuvo ahí y tener esa evidencia, eso me serviría porque si en algún momento le digo, ¿sabes qué? Pues no estás cumpliendo con mis políticas, pues hasta aquí terminó nuestra relación y esa persona me demanda por racismo. Con esas evidencias yo puedo justificar que tengo mi handbook, mi manual en donde no está permitido acudir con ciertas condiciones y aparte tuve algunas llamadas de atención y lo tengo documentado. ¿Algo así funcionaría? O sea, va a depender específicamente de cada situación, ¿verdad? Pero sí, entre más documentación y más comprobantes haya al respecto de por qué la persona está siendo despedida, mejor para el empleador. ¿Ok? Ujú, Porque obviamente hay diferentes modos de manejar la situación, especialmente cuando hay como alegaciones de que la persona está consumiendo ujú, alcohol o drogas ujú, o llegando al trabajo intoxicado. Entonces hay modo de poder comprobar esos hechos, ¿verdad? Entonces, realmente, sí, entre más documentación y de cualquier modo que vaya a ser, porque, o sea, tal vez el dueño de la compañía no está trabajando a la par de la persona, pero hay otro ujú, empleado que va a decir, oh, sabes, estaba hablando con fulanito y me llegó un olor de alcohol y creo que está ebrio, ¿verdad? ujú, Entonces, el manual va a ser muy importante para que esa persona sepa a quién lo tengo que reportar. Tengo un supervisor, ujú. tengo que reportarlo al dueño de la compañía. ¿Cómo lo hago en persona, lo hago por escrito, dentro de cuánto tiempo tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque si de pronto están llegando a 2 semanas después de que hace 2 semanas llegó fulanito intoxicado, ¿cómo Sí, vamos a confirmar eso? correcto. Ok, bueno, la clave es todo por escrito, evidencia. Sí. Eh, una pregunta más con respecto a este tema. ¿El estado de Ohio es requerido, es requisito tener, eh, estoy obligado a tener un manual con mis empleados o no? ¿Es solamente para mi organización, para mi protección? Hay ciertas pólizas que tienen que existir, ¿verdad? Entonces, hasta ese extent sí hace falta tener esas pólizas, a veces posteadas o cosas así, pero fuera de lo que es requerido por ley, no. Entonces, no es obligación más allá. Pero siempre recomiendo que es algo muy importante Ujú, porque así cuando entran nuevos empleados puedes compartir el manual, estos son las pólizas y se firma y se entiende y como el acuerdo operativo, como alguna planificación patrimonial, como este manual es un documento que vive, ¿verdad? Es algo que debería volverse a evaluar ujú, una vez al año, si no es que cada 2 años o en algún sistema frecuente para asegurarse que esté actualizado actualizado. con la compañía, ¿verdad? Porque Correcto. de pronto uno puede empezar una compañía con uno solo y luego Ujú, empiezan a contratar a más gente y empiezan a crecer y obviamente diferentes requisitos para compañías menos de pequeñas y otras compañías ya bien grandes con más de 500 empleados y cosas así. claro, correcto. Ok, bien. Estamos ya con el tiempo encima, se nos va siempre el tiempo muy rápido. Hablemos un poquito de cuando quiero rentar un local, ¿no? Hablemos ahora cuando quiero como empresario, quiero abrir un restaurante, quiero abrir una peluquería. ¿Qué debo de hacer? Encontré el local y me van a pedir firmar un contrato. Em, Encontramos casos donde a veces firman en blanco o, o no revisan el contrato. O sea, ¿qué me puedes recomendar aquí? Eh, Sabemos que la recomendación es que vayan con un abogado. Creo que esa es la Ah, básica. sí, bueno, por mínimo leer el contrato, ¿verdad? Claro. Porque hay tanta gente que firma contratos y ni en cuenta qué es el contenido del contrato. Así es que por mínimo leerlo. Leen el contrato, Sí, sí. pero
Número Pero fuera, uno. sí, pero fuera de eso, obviamente, si hay alguna duda, buscar asesoría legal. A veces las personas acuden a la persona que brindó el contrato, oye, estoy confundido de esto, o necesito clarificación, o qué significa esto. Obviamente la persona va a brindar la información de la perspectiva de cuál ellos lo entienden. Y como sabemos, por eso existen abogados de ambos lados, ¿verdad? Porque se Ujú. pueden interpretar las cosas de diferentes maneras. Correcto. Pero una es de que obviamente no deberían firmar documentos en blanco. En ¿Verdad? blanco. Asegurarse que todas las provisiones, si hace falta tachar una X o rellenar una área de alguna cantidad o alguna frase, asegurarse que todo esté indicado o que no sea aplicable en alguna manera. Dos, entender bien cómo es el cobro del pago, Ujú, porque los cobros para pagos mensuales de renta para un local comercial se manejan diferente de lo que sería un pago típico para un hogar residencial. ujú, ¿Ok? ujú, Tres, dijera yo, que se fijen muy bien en las cláusulas de notificación, ujú. ¿verdad? ¿Dónde es que me van a mandar a mí la notificación? ¿A dónde es que yo tengo que mandar notificaciones para estar al tanto, ¿verdad? Porque sí pasa de que a veces dicen, no, pues yo lo mandé a tal lugar, pero el contrato dice que se tiene que mandar a otro lugar. Correcto. Ah, Y no se enteraron. ujú, así es. Ujú, Y entonces, si el propietario está cumpliendo con la notificación como está indicado en el contrato, si usted lo recibió o no lo recibió por falta de actualización de su dirección o cosas así, no es problema del propietario. claro. Y el último término que dijera yo muy importante de checar es los términos para quebrar el contrato. Ujú. Si me Por- quiero salir anticipado. sí, Ujú, se permite, no se permite, voy a poder asignar mi contrato a otra persona, ¿verdad? ¿Qué es lo cómo es que lo hago y qué es lo que conlleva eso, ¿verdad? Entonces, esos serían como los términos más importantes y am, si el contrato de comercial de renta es más de 3 años, tiene que ser notarizado. Si no es notarizado, queda inválido. Y a veces, dependiendo la situación, a veces van a querer registrar el acuerdo ujú. con el departamento de actas. A veces no es necesario, a veces simplemente una notificación que existe el acuerdo. Va a depender de la situación al respecto del arrendamiento. Ok, ¿qué implicación tiene eso que se registre en el acuerdo de actas? ¿Tiene alguna implicación o simplemente es un eh, paso administrativo o es de protección o qué Es, implicación tiene eso? Más que nada es protección para la persona que está Rentando, rentando, sí, claro. porque le da notificación al mundo que existe el contrato, ¿verdad? Y dependiendo la situación, como les digo, no en todos los casos sea necesario, pero a veces sí, o sea, especialmente si tienen un contrato de mucho tiempo, Ujú, obviamente tal vez un interés más grande en querer claro. registrarlo o registrar una notificación que existe. Pero si simplemente estamos hablando de 3 años, de 5 años, tal vez no tanto, pero va a depender de la situación. Pero Ok. sí es una protección porque todo el mundo sabe que existe y que forman algún derecho sobre esa propiedad. Ujú, ok. Rápidamente quisiera tocar el tema que decías. Las rentas en un local comercial es diferente, por ejemplo, a la renta de una propiedad residencial. ¿A qué te refieres con eso, Sandra? ¿Cómo que son diferentes? Son diferentes al respecto de que la mayoría de contratos aquí localmente son una renta base, más aparte un porcentaje de ganancias, que se evalúa no tan solo de ganancias, pero gastos, especialmente hablando de locales que comparten áreas en común. Ajá, como Entonces, mantenimiento.
Ujú. ¿no? A Sí, veces es, aseguranza, mantenimiento, diferentes cosas así. Entonces, es eso de que a veces las personas dicen, no, pues yo contraté y me van a cobrar tanto, pero realmente es tanto más por claro, cierto porcentaje de ganancias y cierto porcentaje respecto de áreas comunes, mantenimiento y otras cosas. claro. Bueno, y si esto sucediera, tiene que estar en el contrato. Por eso es importante leerlo completo para entender todas las cláusulas. Así es. Perfecto. Sandra, 5:59, se nos fue el tiempo rapidísimo. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Hay una última pregunta. ¿Un contrato realizado sin usar un abogado tiene validez jurídica? Ejemplo, la compra de un bien. O sea, un contrato va a tener validez jurídica suponiendo que cumplan con los requisitos de cada contrato. Un ejemplo de eso es de que el contrato de arrendamiento para un local comercial más de 3 años tiene que ser notarizado. Si no está notarizado, es inválido, pero no todos los contratos tienen que ser notarizados. Entonces, va a depender del tipo de contrato y si, qué es lo que pasa. Al igual, al comprar un bien, supongo que estamos hablando de alguna propiedad, tal vez. Y si es de una propiedad, dependiendo qué tipo de contrato sea, va a depender si es que debería ser registrado. Y eso, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de simplemente una compra y venta, el título debería registrarse al respecto de la compra y venta. Pero si estamos hablando de un contrato donde estamos comprando la propiedad a plazos, dando una cantidad down payment y luego pagos mensuales, que porque de aquí a 3, 5, 10 años va a ser mío, entonces ese contrato debería ser registrado, ¿verdad? Ujú, Entonces, pero sí, muchas complicaciones al respecto, pero es por eso que va a depender del tipo de contrato y qué es lo que se está llevando claro, a cabo. claro. Si es un contrato de compraventa, porque estoy comprando un bien, debería estar notarizado, me imagino yo, ¿no? O registrado Un bien al respecto de como propiedad. como Pero propiedad, correcto. sí, un ejemplo de que si estoy comprando otro negocio, Ujú, entonces realmente no tiene que estar registrado, pero va a depender de los hechos en cómo se va a llevar a cabo la compra y venta. ¿Va a ser algo rápido? claro, ¿Va a ser algo de tiempo? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? claro. Perfecto. Bueno, Sandra, te agradezco nuevamente muchísimo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en vivo. Como siempre, este capítulo va a quedar registrado o lo vamos a publicar en nuestra página de YouTube para cualquier consulta. Le estoy poniendo en la pantalla los datos de contacto de la abogada Sandra Carrillo, su página web, su número de teléfono y denle un like en su página de Facebook. Síganla, ella es muy activa en la comunidad, siempre está muy activa con la comunidad latina. Sandra, te agradezco muchísimo el tiempo, toda la información que compartiste, súper valiosa. De verdad te agradecemos mucho y a todos los que estuvieron también muchísimas gracias por estar en esta sesión de edición digital del SBDC. Eh, Sí, Perdóname, Sandra, adelante. no, nomás iba a decir gracias nuevamente a ti y a todos a los que se conectaron. Gracias, Sandra. Les pongo aquí también mis datos. Si quieren comunicarse conmigo, mi correo electrónico, mi número de teléfono y la página web. También síganme en Facebook. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.